Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Mi nombre es Isaías, y esta es mi historia. Mientras el mundo a mi alrededor continuaba en su rutina diaria, un evento singular estaba a punto de transformar mi vida para siempre. En ese momento, yo, Isaías, apenas podía imaginar que el curso de mi existencia estaba a punto de ser redefinido. Mi historia, que se entrelaza con la de la nación de Israel, comenzó en una era de turbulencia política y espiritual en el siglo VIII a.C. Mi nombre, que significa Yahvé es salvación, refleja el mensaje central de mi vida y ministerio. Pero antes de que pudiera proclamar ese mensaje al mundo, yo mismo necesitaría experimentar una transformación profunda. Y así comienza la narrativa de mi visión divina, una experiencia que trasciende las palabras, pero que intentaré describir con la mayor fidelidad posible. El escenario de ese encuentro divino estaba marcado por una atmósfera de majestuosidad y misterio. Mientras me encontraba en oración, buscando orientación y consuelo ante las adversidades de nuestro pueblo, fui transportado en espíritu a un lugar que desafiaba la comprensión humana. Ante mí se extendía un trono alto y exaltado, una visión que inmediatamente reconocí como la manifestación del propio Dios, el Señor de los ejércitos. El esplendor de su presencia iluminaba todo alrededor, eclipsando la luz del sol. Era un momento de temor reverente, pues estaba ante la pureza de la santidad, un ser tan supremo que solo su vestimenta llenaba el templo. Alrededor del trono, serafines majestuosos volaban, criaturas divinas de belleza indescriptible y poder inmensurable. Cada uno poseía 6 alas, con 2 cubrían el rostro en señal de humildad, con 2 cubrían los pies, en reverencia, y con 2 volaban, listos para servir al Altísimo. Los serafines proclamaban unos a otros en una voz que resonaba como trueno: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Cada palabra resonaba a través del espacio, sacudiendo los cimientos del templo, llenando mi corazón con una mezcla de miedo y admiración. En medio de esta escena sobrenatural, una profunda conciencia de mi propia indignidad me abrumaba. Mis labios, manchados por el pecado, y mi naturaleza caída parecían intensamente inadecuados ante la perfección divina. En desesperación clamé: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Fue un momento de reconocimiento de mi pequeñez y de la vastedad de la santidad de Dios, una verdad que quemaba mi ser como fuego. Pero, en su infinita misericordia, el Señor proveyó purificación y redención para mí, un ser imperfecto. Uno de los serafines voló hacia mí, trayendo en su mano una brasa viva que había tomado del altar con unas tenazas. Él tocó mis labios con la brasa y declaró: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado purificado». Esta acción simbólica representaba algo mucho más profundo, una transformación interna,
una limpieza de mi alma y espíritu, permitiéndome estar ante Dios no como un condenado, sino como un redimido. Fue entonces cuando escuché la voz del Señor, más dulce que el más armonioso de los cantos, aunque cargada de autoridad soberana. Él preguntó: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El silencio que siguió estaba cargado de expectativa. Ante esa convocatoria divina, algo dentro de mí se movió. Aunque aún me sentía indigno, la gracia de Dios me había transformado, y no podía permanecer en silencio o inactivo. Con un corazón ahora inflamado por el amor divino y por la misión que me había sido confiada, respondí: «Aquí estoy, envíame a mí». El Señor entonces me encargó una tarea que sabía sería desafiante. Me advirtió que, a pesar de que mi mensaje era de extrema importancia, muchos no escucharían ni entenderían. «Ve y dile a este pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no percibáis». Esta sería la realidad de mi ministerio: anunciar la verdad de Dios a corazones endurecidos y oídos sordos. La misión era desalentadora, pero estaba dispuesto a enfrentarla, pues sabía que no estaba solo. El Señor estaría conmigo. Así, armado con esta visión divina y la misión que me había sido encomendada, regresé al mundo de los hombres, pero no como antes. Yo era ahora un mensajero de Dios, portador de un mensaje de salvación y juicio. El llamado profético no era solo una tarea, era una transformación de vida, una identidad redefinida. La advertencia de que muchos no atenderían al mensaje no disminuía su importancia. Al contrario, intensificaba mi determinación de proclamar la palabra de Dios con fidelidad, independientemente de las consecuencias. Los años siguientes estuvieron marcados por desafíos y oposiciones, pero también por momentos de profunda comunión con Dios. Mi viaje no fue fácil, enfrentando no solo la incredulidad y la hostilidad del pueblo, sino también el dolor personal y el cuestionamiento. Sin embargo, cada dificultad solo sirvió para fortalecer mi fe y mi resolución de cumplir el llamado que había recibido. Al amanecer de mi llamado, mientras las sombras aún se escondían en los valles de Judá y Jerusalén, yo, Isaías, sentía el peso de la misión que me había sido confiada. Las primeras palabras que Dios puso en mis labios no eran de consuelo o paz, sino de advertencia. Mi alma estaba agitada, pues el mensaje que debía proclamar confrontaría la corrupción, la injusticia social y la falsedad religiosa que se habían arraigado profundamente en el corazón de mi pueblo. Era una tarea que me hacía temblar, pero sabía que la verdad de Dios necesitaba ser oída, incluso si eso me costaba todo. A medida que caminaba por las calles de Jerusalén, las visiones que el Señor me había concedido llenaban mi mente. Veía el esplendor de la ciudad, los templos imponentes y los mercados llenos de vida. Sin embargo, bajo esa apariencia de belleza y prosperidad, había una corrupción que carcomía el alma de la nación. El rico explotaba al pobre, la justicia se vendía al mejor postor, y el clamor de los necesitados era ignorado. Mientras tanto, el pueblo se entregaba a una falsa religiosidad, creyendo que rituales vacíos podrían aplacar la ira de Dios. Ante esta realidad, me erguí en la plaza pública, impulsado por una fuerza que superaba mi propio miedo. Oíd, oh cielos, y presta oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Mis palabras cortaban el aire como una espada afilada, buscando despertar el corazón adormecido de mi pueblo. La advertencia divina era clara: si no regresábamos a los caminos del Señor, el juicio inevitable vendría sobre nosotros. Aún así, en medio de las palabras de juicio, había un hilo de esperanza. Proclamé que, a pesar de la dureza de corazón del pueblo, el Señor ofrecía redención. Lavaos, purificaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now.
Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Era un llamado al arrepentimiento, a la transformación de vida que podría restaurar la relación rota entre Dios y su pueblo. Esa era la belleza del corazón de Dios. Incluso frente a la rebelión, su mano aún estaba extendida para salvar. Sin embargo, la respuesta a mi llamado fue mixta. Algunos corazones se inclinaron hacia el mensaje, reconociendo la verdad en mis palabras y buscando el camino de la restauración. Sin embargo, muchos se cerraron, endureciendo aún más sus corazones. No podían soportar escuchar sobre sus propios pecados y la necesidad de cambio. La resistencia que enfrenté fue intensa, manifestándose tanto en hostilidad abierta como en indiferencia gélida, pero no podía callarme. Movido por la visión del trono de Dios y por la santidad que allí presencié, continué proclamando las profecías que me habían sido confiadas. Ay de aquellos que dictan leyes injustas y de los escribas que escriben opresión para desviar el juicio de los necesitados y para quitar el derecho de los pobres de mi pueblo. Mi voz se elevaba contra la injusticia, clamando por verdadera justicia y rectitud. Las profecías contra Judá y Jerusalén no eran solo palabras de condenación, eran una invitación al despertar espiritual. Hablé de un futuro donde la justicia fluiría como un río y la rectitud como un arroyo perenne, un futuro en el que, a pesar de la disciplina divina, la promesa de restauración y redención brillaba como una luz al final del túnel. Era una visión de esperanza que trascendía el inminente juicio, apuntando a un tiempo en que Dios mismo establecería su reino de paz y justicia. Mientras proclamaba estas verdades, enfrentaba persecución y rechazo. Muchos me veían como un perturbador de la paz, alguien que desafiaba el statu quo y amenazaba la estabilidad social con palabras de juicio. Pero sabía que mi misión no era agradar a los hombres, sino ser fiel al Dios que me había enviado. Mi esperanza estaba firmemente establecida en la promesa de que, en el tiempo de Dios, sus palabras a través de mí alcanzarían los corazones preparados para recibirlas. Así mi ministerio se desplegaba día tras día, año tras año. Con cada mensaje entregado, con cada profecía proclamada, veía el tejido de la historia de mi pueblo, siendo tejido por la mano divina. En medio del dolor y del juicio, la promesa de redención permanecía firme. En una época marcada por la turbulencia y el miedo, donde la sombra de la guerra se extendía sobre la tierra de Judá, yo, Isaías, fui enviado con un mensaje de esperanza en medio de la desesperación. La invasión sirio-efraimita amenazaba no solo la paz de nuestro pueblo, sino la misma esencia de nuestra fe. Fue en medio de este escenario de incertidumbre que el Señor me llamó para entregar una profecía que trascendía el tiempo, una promesa que se convertiría en el fundamento de la esperanza para todas las generaciones. El rey Acaz, cuyo corazón estaba perturbado por las noticias de los ejércitos que avanzaban contra Jerusalén, se encontraba en el patio del templo cuando me acerqué a él. Su expresión era una mezcla de temor e indecisión, un reflejo de la angustia que afligía a su pueblo. Fue ante este hombre, rodeado por consejeros ansiosos, que el Señor me instruyó a hablar. El mensaje que llevaba era poderoso, destinado a transformar el miedo en fe, la duda en certeza. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Las palabras fluían de mis labios con una claridad y una fuerza que solo podrían venir del divino. Emmanuel, Dios con nosotros, un nombre lleno de significado, una señal de que, a pesar de las circunstancias aterradoras, el Señor no había abandonado a su pueblo. La reacción de Acaz fue de escepticismo, su mente política incapaz de comprender la magnitud de lo que se estaba revelando. Sin embargo, la profecía no era solo para él, sino para todos los que oirían, una promesa divina de presencia y protección.
El nacimiento de Emanuel sería un testimonio eterno de la cercanía de Dios con su pueblo, una luz en la oscuridad que rodeaba a nuestra nación. Mientras me alejaba del Rey, mi corazón estaba lleno de una mezcla compleja de emociones. Era consciente de la incredulidad que mis palabras podrían despertar, de la posibilidad de ser malinterpretado o incluso rechazado. Sin embargo, la certeza de la verdad que se me había confiado superaba cualquier temor. La promesa de Emanuel era un faro de esperanza, un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. En los días y meses que siguieron, mientras los rumores de guerra se intensificaban y la desesperación parecía apoderarse del corazón del pueblo, la profecía del nacimiento de Emanuel servía como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. La promesa de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo era algo que desafiaba la lógica humana, un milagro que solo podría ser orquestado por el Creador. Veía en los ojos de aquellos que creían un destello de esperanza reavivada. La promesa de Emanuel se convirtió en un tema de conversación en los hogares y en las calles, un susurro de fe en medio del clamor de la incertidumbre. Incluso aquellos que dudaban no podían ignorar la posibilidad de un milagro, la idea de que, quizás, Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. El tiempo pasó, y la amenaza de la invasión sirio-efraimita se desvaneció, pero la promesa de Emanuel permaneció, esperando su cumplimiento en el tiempo determinado por Dios. Mi misión como profeta me llevó a entregar muchos otros mensajes, pero la profecía de Emanuel ocupaba un lugar especial en mi corazón, un símbolo de esperanza y redención. Años después, mucho más allá de mi tiempo en la tierra, la promesa de Emanuel se materializaría de una manera que superaría todas las expectativas. El nacimiento de ese niño, en circunstancias humildes, sería el comienzo de una historia de amor, sacrificio y salvación que resonaría a través de los siglos, tocando el corazón de millones. Mientras el crepúsculo envolvía a Jerusalén con su manto suave, yo, Isaías, me encontraba en profunda meditación sobre el destino de mi pueblo. Las palabras del Señor fluían en mi corazón como un río caudaloso, trayendo revelaciones que trascendían el entendimiento humano. Fue en uno de esos momentos sagrados que recibí una visión que no solo definiría el curso de la historia, sino que también encendería una llama de esperanza en las almas cansadas de generaciones futuras. Esta no era un mensaje cualquiera, era la promesa del nacimiento de un niño, cuyo reinado inauguraría una era sin precedentes de paz y justicia. Las sombras de la noche no podían ocultar el brillo de la revelación divina que iluminaba mi mente. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Cada palabra parecía grabada a fuego en mi alma. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Un testimonio del poder inquebrantable de Dios para cumplir su voluntad soberana. Este niño, prometido en medio de tribulaciones y desesperación, sería el puente para la redención, el eslabón perdido restaurado entre lo divino y la humanidad. En mi visión, vi los títulos de honor que serían atribuidos a este heredero divino. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada nombre era un océano de significado, reflejando las múltiples facetas de su carácter y ministerio. Sería la fuente de sabiduría incomparable, el héroe invencible en batalla, el guardián de la eternidad y el arquitecto de una paz que trascendería todo entendimiento humano. La magnitud de esta profecía se elevaba como una montaña ante mí, imponente y gloriosa. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre,
Las palabras pintaban el cuadro de un reinado eterno, fundamentado en la justicia y en la rectitud. Este niño, nacido de la estirpe de David, no solo asumiría el trono ancestral, sino que también ampliaría su dominio hasta los confines de la tierra, estableciendo un reino cuyos fundamentos serían inquebrantables. Mientras la noche avanzaba, mi mente contemplaba la perpetuidad de ese reino. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Era una promesa de renovación total, donde el oprobio y la injusticia serían desterrados, reemplazados por un gobierno que reflejaría la esencia misma de Dios. Este no sería un reino de conquistas terrenales, sino de transformación del corazón humano, un reino donde la paz sería la ley y el amor el lenguaje universal. La responsabilidad de llevar tal mensaje era al mismo tiempo un privilegio y una carga. ¿Cómo transmitiría a mi pueblo la grandiosidad de lo que estaba por venir? ¿Cómo convencería a corazones endurecidos por la adversidad de que el Dios de sus antepasados aún obraba milagros? Mi alma luchaba con estas preguntas, buscando en la fe la fuerza para proseguir. En las semanas y meses siguientes, me convertí en un heraldo de esa esperanza, proclamando en las calles de Jerusalén y por toda Judá la promesa del nacimiento del niño. Muchos me escuchaban con incredulidad, incapaces de comprender cómo tal profecía podría cumplirse. Otros, sin embargo, encontraban en mis palabras un bálsamo para sus almas afligidas, una luz al final de un largo túnel de oscuridad. El impacto de esta profecía resonó mucho más allá de los límites de mi tiempo y espacio. Generaciones futuras se aferrarían a estas palabras como a un mástil en medio de la tempestad, esperando con expectativa el cumplimiento de la promesa divina, la esperanza de un Mesías, de un Salvador que restauraría el trono de David e inauguraría un reino de paz, se convirtió en un pilar de la fe judía. Yo, Isaías, fui compelido a entregar un mensaje que resonaría a través de los corredores del tiempo, una profecía que revelaba tanto la justicia como la misericordia de Dios. A pesar de que la sombra de la muerte a menudo parecía envolver el mundo en el que viví, una luz de esperanza brilló a través de las visiones que el Señor me concedió. Fui transportado más allá del presente para vislumbrar un futuro glorioso, no solo para Israel, sino para toda la creación. El mensaje que recibí fue una promesa divina de paz y restauración, un antídoto contra los dolores y las luchas que asolaban a nuestro pueblo. Las visiones escatológicas que me fueron reveladas hablaban de un mundo transformado, donde la armonía reinaría suprema, un signo inconfundible del reino venidero de Dios. Entre las revelaciones que más profundamente tocaron mi corazón, estaba la visión del lobo conviviendo con el cordero. Esta imagen, tan contraria al orden natural conocido por nosotros, simbolizaba una paz futura tan completa que incluso los instintos más básicos de la creación serían redimidos. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro y el león joven andarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Esta promesa de armonía universal no solo consolaba el corazón, sino que también encendía la imaginación, señalando hacia un poder divino capaz de restaurar todas las cosas. Otra visión que me fue dada retrataba a Jerusalén, la ciudad amada, no más como un lugar de conflicto y sufrimiento, sino como una fuente de alegría eterna. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La nueva Jerusalén sería un hogar de paz, donde el llanto y el clamor no serían oídos, una morada donde la presencia de Dios residiría entre su pueblo, secando toda lágrima de sus ojos. La promesa de renovación no se limitaba al pueblo de Israel, sino que se extendía a toda la creación. Vi una tierra donde la justicia correría como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable. En este mundo restaurado, la tierra estaría llena del conocimiento del Señor, tan vasta y profunda como las aguas cubren el mar. La santidad permearía cada aspecto de la vida, haciendo indistinguibles lo sagrado y lo cotidiano.
El Señor me mostró también el desierto transformado, brotando con flores y cantos de alegría. El desierto y la tierra árida se alegrarán, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Esta imagen de renacimiento y belleza, emergiendo del lugar más inhóspito, servía como un poderoso símbolo de la capacidad redentora de Dios, capaz de traer vida donde antes solo había muerte y desolación. Las visiones escatológicas que recibí eran ricas en simbolismo, cada elemento cargado de significado. Vi el surgimiento de un renuevo del tronco de Isaí, un líder cuya sabiduría y justicia inaugurarían esta era de paz. Bajo su gobierno, la verdadera paz sería más que una mera ausencia de conflicto. Sería la manifestación del reino de Dios en la tierra, una realidad en la cual la justicia y la paz se besaran. En mis visiones, la invitación a la salvación y a la participación en este futuro glorioso era extendida a todas las naciones, no limitándose al pueblo judío. El monte del Señor se convertiría en un punto de encuentro para los pueblos de toda la tierra, que vendrían a buscar a Dios, ansiosos por aprender sus caminos y caminar en sus veredas. Estas profecías no eran meras fantasías o ilusiones, eran promesas divinas, garantías de un Dios que no solo sueña con un mundo mejor, sino que tiene el poder de realizar esa transformación. La certeza de ese futuro bendito sostenía mi fe y me daba fuerzas para continuar proclamando la palabra del Señor, incluso en los momentos más sombríos. Así, mientras las naciones alrededor de Israel se alzaban y caían al compás de los vientos de la política y la guerra, The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Yo, Isaías, fui llamado a pronunciar palabras que no eran mías, sino del Señor Todopoderoso. Las visiones que recibí eran como hojas afiladas, destinadas a juzgar a las naciones por sus pecados, mientras se entrelazaban con hilos de esperanza, promesas de salvación y restauración para el pueblo fiel de Dios. Era una dualidad que reflejaba el corazón de un Dios justo, pero también infinitamente misericordioso. Mi corazón se veía a menudo pesado al contemplar la tarea ante mí. La primera de estas mensajes divinos estaba dirigida a Babilonia, símbolo de orgullo y opresión. ¡Ay de ti, Babilonia, hermosura de los reinos, orgullo de los caldeos! Así comenzaba el oráculo. Las palabras fluían de mí, anunciando la caída inminente de aquella que era la joya de las naciones, pero que se había vuelto corrupta y arrogante. Era un recordatorio severo de que ningún poder terrenal es eterno ante el juicio divino. A medida que los oráculos se desplegaban, otras naciones eran mencionadas: Moab, Damasco, Egipto, Tiro. Cada una enfrentaría el juicio por sus iniquidades. La soberanía de Dios se extendía sobre todas las naciones, y ningún acto de injusticia quedaría impune. Estas palabras no eran motivo de regocijo, sino de lamento, pues el corazón de Dios no se complace en la destrucción del pecador, sino que anhela su conversión y vida. Sin embargo, en medio de la severidad de esos juicios, fluía poderosamente un torrente de esperanza. Era la promesa de la salvación de Israel, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandonaría a su pueblo. Y sucederá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Estas palabras eran un bálsamo para las heridas de Israel, una promesa de restauración y de retorno a la gracia divina. La visión del futuro que se me reveló era de un Israel purificado, libre de la idolatría y la injusticia que tantas veces habían corrompido su compromiso con el Señor. Sería un tiempo en que la verdadera adoración y la justicia fluirían como un río, en que la paz sería tan abundante como las aguas del mar. La visión de un templo restaurado, donde las naciones se reunirían para adorar al único Dios verdadero,
llenaba mi alma de alegría. Esa esperanza no se limitaba al pueblo de Israel. Los oráculos revelaban un plan divino mucho más amplio, una salvación que se extendería a todas las naciones. En aquel día habrá un camino desde Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto, y los egipcios a Asiria, y los egipcios adorarán con los asirios. Era una visión sorprendente de reconciliación y unidad, un futuro en el que antiguos enemigos se convertirían en hermanos, unidos en la adoración al Señor. No obstante, la realización de esa visión requeriría un camino de arrepentimiento y purificación, tanto para Israel como para las naciones. La justicia de Dios, revelada en los oráculos contra las naciones, también era un llamado al retorno, una invitación para abandonar los caminos de la iniquidad y buscar al Señor con corazón sincero. Proclamar estos mensajes no fue fácil. Enfrenté resistencia, incredulidad e incluso hostilidad, pero la convicción de la verdad y la urgencia de esas palabras me sostenían. Sabía que, aunque el juicio era inevitable, el corazón de Dios anhelaba la redención de sus criaturas, el día en que su gloria llenaría la tierra. Testifiqué muchos eventos que revelaron el poder y la misericordia de Dios. Uno de esos momentos fue profundamente personal e impactante, involucrando al rey Ezequías, un hombre de fe notable y un líder dedicado al bien de Judá. Yo, Isaías, fui testigo y participante en los días en que la sombra de la muerte se cernía sobre él, una enfermedad mortal que amenazaba con acabar con su vida y su reinado. Fue en un tiempo de gran angustia para el reino, cuando las fuerzas de Asiria lanzaban sombras amenazadoras sobre nuestra tierra, que Ezequías enfermó. El Señor me envió al rey con un mensaje que helaría el corazón de cualquier hombre. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Entregar tal noticia a un rey amado y justo no era tarea fácil, pero la voluntad de Dios es soberana y misteriosa, y debe ser comunicada con fidelidad. Ezequías, al recibir la noticia de su inminente muerte, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor con una intensidad y sinceridad que solo un corazón verdaderamente afligido puede expresar. Sus palabras eran un reflejo de su vida ante Dios, recordándole al Señor cómo había caminado con verdad y con un corazón íntegro, y había hecho lo que era bueno a los ojos de Él. Las lágrimas de Ezequías eran el testimonio silencioso de su fe y angustia. La respuesta de Dios a esa oración sincera llegó a mí de manera sorprendente e inmediata. Antes incluso de que abandonara el patio, la palabra del Señor vino a mí, diciendo que regresara y le dijera a Ezequías: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, añadiré a tus días 15 años. Además, el Señor prometió liberar la ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderla. Era una promesa de curación y de protección divina, un signo del favor de Dios sobre Ezequías y sobre Jerusalén. Para Ezequías, esta promesa divina también vino acompañada de una señal, algo tan extraordinario que desafiaría la comprensión humana. La sombra en el reloj de sol de Acaz retrocedería 10 grados. Este milagro serviría no solo como una garantía de la promesa de Dios, sino también como un testimonio para todas las generaciones del poder soberano de Dios sobre la creación, capaz de revertir el curso del sol. La recuperación de Ezequías no fue solo un triunfo personal, sino una señal para el pueblo de Judá de que Dios estaba con ellos, incluso frente a la amenaza asiria. El rey, habiendo recibido una nueva oportunidad de vida, se dedicó con renovado fervor a la liderazía de su pueblo y a la adoración a Dios, consciente de la gracia y misericordia que se le habían extendido. La gratitud y la adoración brotaron del corazón de Ezequías, expresadas en un cántico que hablaba de su angustia y del libramento divino. Reconoció la mano de Dios en su curación, viendo en ello un llamado para vivir sus días restantes con una conciencia más profunda de la presencia y propósito de Dios para su vida. Este episodio en la vida de Ezequías se convirtió en una de las muchas historias de fe y poder divino que componían la rica y compleja tapicería de nuestra herencia espiritual. Fue un testimonio de la intimidad
que un hombre puede tener con Dios, de la eficacia de la oración sincera y de la realidad de que nuestra vida está en las manos de Dios, quien puede fácilmente alterar el curso del destino humano según su voluntad. En medio de las cenizas de la desolación y la desesperanza, donde el pueblo de Israel se encontraba cautivo bajo el yugo de Babilonia, Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. una nueva mensaje de esperanza me fue dada para compartir. Esta parte de mi misión se reveló en un periodo posterior, cuando la necesidad de consuelo y renovación era más apremiante que nunca. Las palabras que fluían eran como aguas refrescantes en tierra seca, destinadas a reavivar el alma de un pueblo quebrantado, prometiendo la liberación del exilio y el retorno a la tierra prometida. Consolad, consolad a mi pueblo, decía el Señor. Estas palabras eran un mandato divino, un llamado a hablar directamente al corazón de Israel con palabras de consuelo y esperanza. El exilio había sido un período de intensa prueba y purificación, pero ahora era el momento de mirar más allá de la disciplina, hacia la promesa de restauración y salvación que Dios había preparado para su pueblo. La soberanía de Dios sobre toda la creación y la historia humana era un tema central en estos mensajes. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, o con la amplitud de su mano marcó los cielos? Estas preguntas retóricas destacaban la grandeza incomparable de Dios, reafirmando que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra estaba plenamente capacitado para liberar a su pueblo del cautiverio. La promesa de liberación no se basaba en la fuerza o la virtud de Israel, sino en la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Él había elegido a Israel, no por su grandeza, sino por su propia gloria y propósito. Pero ahora así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. El retorno a la tierra prometida se retrataba no solo como un viaje físico, sino como una renovación espiritual. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Era una invitación a ver más allá de las circunstancias presentes, a creer en la capacidad transformadora de Dios, quien hace brotar ríos en el desierto y caminos en la soledad. La figura del siervo sufriente emergía como un tema poderoso, un individuo o una personificación colectiva de Israel, a través del cual la luz de las naciones sería revelada. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Esta imagen evocativa hablaba de sufrimiento y rechazo, pero también de redención y salvación, no solo para Israel, sino para todo el mundo. La liberación del cautiverio babilónico era un precursor de la liberación final que Dios ofrecería a toda la humanidad. Las cadenas del exilio serían rotas, no solo por manos de libertadores humanos como Ciro, sino por el mismo Dios, quien abriría un camino en el desierto y ríos en la soledad para que su pueblo regresara a casa. La promesa divina de consuelo y liberación era también un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la alianza. Dios buscaba un pueblo purificado y dedicado a Él, un pueblo que reflejara su luz y justicia en un mundo envuelto en tinieblas. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En mi camino como portavoz del Señor, fui llevado a contemplar la majestuosidad y misericordia de Dios de maneras que trascendían el entendimiento humano. Una de esas revelaciones, marcada por una profunda esperanza y visión futurista, se refería a la renovación y restauración de Jerusalén, la ciudad escogida de Dios. El Señor me reveló una visión gloriosa,
no solo del restauro físico de Jerusalén, sino también de una renovación espiritual profunda, una reafirmación de la alianza entre Dios y su pueblo. La voz del Señor me instruyó a proclamar un mensaje de inclusión y esperanza. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Era una convocatoria al pueblo de Dios, exhortándolos a vivir de acuerdo con los preceptos divinos, preparándose para la inminente restauración prometida. La justicia y la adoración verdadera serían los cimientos de esa nueva Jerusalén, una ciudad donde la presencia de Dios habitaría de manera tangible entre su pueblo. La visión se extendía más allá de las fronteras de Israel, abarcando una promesa sorprendente y revolucionaria: la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe. A los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo deseo y abracen mi pacto, les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será cortado. Esta promesa destacaba la naturaleza inclusiva del amor de Dios, rompiendo barreras y extendiendo la salvación a todos aquellos que buscan al Señor con corazón sincero. La renovación de Jerusalén sería acompañada por una transformación social profunda, donde los valores del reino de Dios, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, se manifestarían plenamente. Los débiles y oprimidos encontrarían justicia, los extranjeros un hogar, y todos juntos, judíos y gentiles, alabarían a Dios en unísono, en un templo donde la exclusión y la discriminación no tendrían lugar. Esta restauración espiritual y social sería un testimonio poderoso para las naciones circundantes, atrayendo a muchos hacia la luz de Dios. Jerusalén, la ciudad una vez asolada y desolada, emergería como una fuente de esperanza y salvación, un faro de justicia divina en un mundo frecuentemente marcado por la injusticia y la desesperación. En el corazón de esta nueva Jerusalén estaría el templo del Señor, no más como una construcción limitada por paredes de piedra, sino como una comunidad viva de adoradores, donde la verdadera adoración fluiría en espíritu y en verdad. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La inclusividad de este templo reflejaría la esencia del corazón de Dios, acogiendo a todos los que se acercan a Él en fe. La promesa de Dios para la renovación de Jerusalén también hablaba de una nueva creación, donde los antiguos conflictos y dolores serían reemplazados por alegría y paz perpetuas. Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y lo primero no será recordado, ni vendrá a mente. Este nuevo mundo estaría marcado por una armonía perfecta entre Dios, el hombre y la creación, un reflejo del reino eterno de Dios. La justicia sería la ley suprema de esta nueva Jerusalén, con Dios mismo como el juez justo, asegurando que los oprimidos y desfavorecidos recibieran vindicación. La ciudad sería un modelo de sociedad justa, donde cada individuo disfrutaría del fruto de su trabajo en paz y seguridad, bajo la mirada benevolente del Señor. Mis palabras, mientras fluían como ríos de verdades divinas hacia el pueblo de Dios, encontraron en muchos corazones un suelo fértil, pero en otros generaron resistencia y oposición. Mi caminar profético no solo fue a través de valles de revelaciones y montañas de visiones divinas, sino también por caminos áridos de persecución y sombras de muerte. Durante el reinado de Manasés, un tiempo de gran apostasía y retorno a las prácticas idólatras que tanto combatí, mi presencia y mis profecías se volvieron intolerables. Mi insistencia en la justicia de Dios, en la pureza de la adoración y en el arrepentimiento de los pecados, chocaba frontalmente con la corrupción e idolatría promovidas por el trono. Mi vida, dedicada a proclamar la soberanía de Yahvé, estaba en un curso de colisión con las fuerzas dominantes de la época. La tradición, aunque no registrada en los cánones bíblicos, narra mi destino final en manos de aquellos que no podían soportar la verdad. Se dice que, por orden de Manasés, fui martirizado, un testigo de la fe hasta el último aliento. Entre las historias contadas, una de las más dolorosas sugiere que fui aserrado en dos, un fin terrible reservado para aquellos cuyas palabras
se consideraban demasiado perturbadoras para ser toleradas. Este relato, aunque no se encuentra en la Escritura, resuena con el eco de muchos profetas y fieles que sufrieron por su fe. Es un recordatorio sombrío de que el camino hacia la verdad y la justicia, a menudo, conduce al sacrificio supremo. Mi supuesto martirio, entonces, no es solo un capítulo final de dolor, sino un testimonio de la fe inquebrantable en el Dios de Israel, una fe por la cual estaba dispuesto a pagar el precio más alto. Sin embargo, incluso frente a la perspectiva de un fin tan brutal, mi esperanza y confianza en el Señor permanecieron inquebrantables. La visión de una nueva Jerusalén, de un pueblo restaurado y de una creación redimida sostenía mi espíritu. Creí hasta el último momento que la verdad de Dios prevalecería sobre cualquier oscuridad y que la luz de su justicia iluminaría los caminos de la humanidad. Mi muerte, aunque marcada por la violencia, no es el foco de mi historia, sino más bien el mensaje que fui llamado a entregar. Un mensaje de juicio, sí, pero también de esperanza, restauración y el amor incondicional de Dios por su pueblo. Mi legado, entrelazado en las páginas de las Escrituras y en las tradiciones que me recuerdan, permanece como un faro para todos aquellos que buscan la faz de Dios, recordándoles que, incluso en las horas más oscuras, su luz nunca se apaga. Mi nombre es Isaías, y esta es mi historia, una narrativa que trasciende mi vida terrenal, para revelar el corazón eterno de Dios hacia su creación, invitando a todas las generaciones a buscarlo, conocerlo y amarlo, confiando en su palabra eterna y sus promesas de salvación y redención para todos.